Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Mario V, periodista, responsable de ciencia, neutral, colabora en La Sexta y algunas veces en Onda Cero. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas, es encantado de estar por aquí. Bueno, te voy a preguntar un poquito sobre el COVID, un poco sobre los temas de actualidad y también, pues, por alguno un poco con pasado reciente. Muy bien. Y bueno, y la primera pregunta que te quería hacer, el estado de alarma finalizó hace poquitos días y yo, vamos, he leído y te quería preguntar a ver si es así, que hay gente que afirma que se ha finalizado porque no se podía ampliar más el periodo. Y te quería preguntar si eso es así, si es cierto o el gobierno no podía ampliar más por un poco por derecho y eso. Bueno, resumiendo muy rápidamente, en realidad el gobierno lo que podría haber hecho es pedir al Parlamento, digamos, una extensión o un nuevo estado de alarma. Y eso es lo que no se ha hecho porque este estaba, digamos, diseñado para finalizar justo ahora. Ha considerado que no era necesario o que no iba a contar con los apoyos suficientes a nivel parlamentario para sacar adelante otro, o que el precio iba a ser muy alto, o quizá ya en esto una lectura política que no iba, o que podía interpretarse como una especie de moción de confianza al propio gobierno por parte del Parlamento, dada un poco el contexto político en que vivimos y más aún saliendo de unas elecciones en una comunidad autónoma y con otras a la vista, ¿no? Entonces yo creo que ese cúmulo de circunstancias es lo que ha llevado a que estemos ahora mismo en esta situación. Toda vez que es cierto que los datos son para estar con cierto optimismo. Dicho lo cual, ahora mismo salimos de este estado de alarma con 20 veces más incidencia que el año pasado cuando salimos de un estado de alarma, por otro lado, marcado por un confinamiento estricto. Eh, claro, hay una gran diferencia. Ahora tenemos una vacunación que va a un ritmo bueno, quizá no a nivel mundial, es verdad que Europa ha tenido un arranque bastante dispar y además con bastantes limitaciones, ahora ha cogido ritmo y España está poniendo las dosis básicamente que le van llegando con bastante buen ritmo, lo están haciendo las comunidades. Dicho eso, pues no llegamos, ¿no? a este fin de estado de alarma con una inmunidad suficientemente alta generada solo por las vacunas. Es decir, que solo la mezcla, digamos, de medidas, como se suele llamar, de intervenciones no farmacológicas o farmacéuticas, ¿no? En una traducción así un poco libre, y las medidas que sí están inducidas por la vacuna, pues nos va a permitir llegar al verano con un poquito más de tranquilidad, pero vamos, nada comparado con el año pasado. Pensemos que en junio del año pasado, el 21 de junio, que teníamos unas incidencias de media, creo recordar, por debajo de 8 a 14 días. Eran bajísimas, ¿no? O sea, muy por debajo de lo que llamamos umbral epidémico para enfermedades respiratorias, por ejemplo, con la gripe, que se suele poner el umbral en 50. Aquí el objetivo que nos habíamos puesto de nueva normalidad estaba por debajo de 25. Ahora mismo estos son cifras soñadas. ¿Pensar que eso lo vamos a conseguir solo con la vacuna? Pues ahora mismo no. Más adelante, pues sin duda sí. Y a Israel, a los datos de Israel o de Reino Unido podemos remitirnos y en algunos lugares de Estados Unidos, ¿no? Que llevan esa delantera. Pero, por ejemplo, del otro lado tenemos a Chile, ¿no? Chile que empezó a vacunar rápido y muy bien, con unos porcentajes espectaculares en toda América Latina. Tuvo un subidón de casos hace cosa de un mes y medio muy importante. ¿Por qué? Pues porque hasta que no lleguemos a esa famosa inmunidad de grupo inducida por la vacuna, más la de la gente que lo ha pasado, pues claro, la gente seguirá lógicamente contagiándose. Y luego lo que siempre decimos, ¿no? De las vacunas que tenemos, el arsenal actual está funcionando muy bien, pero ninguna garantiza al 100% que no te vayas a contagiar. De hecho, ninguna fue diseñada inicialmente para no contagiarnos, sino para evitar desarrollar una COVID grave. Y eso, en eso están funcionando todas muy bien. Pero para el otro, pues bueno, es un regalo extra que está ayudando, sin Sí. duda. Parece que las de ARN de manera muy positiva. Así que yo creo que en esas decisiones políticas se mezcla un poco todo, ¿no? Y el contexto es lo que determina que se hayan tomado esta serie de decisiones. Una mezcla de realidad epidemiológica, de perspectiva a alcanzar con la vacuna, pero también de escenario político en el que llega al verano España. Claro, lo que tú has dicho, esa no extensión del estado de alarma o la creación de un nuevo estado de alarma ha dejado en manos de las comunidades autónomas que tomen decisiones, pero que no tienen cierto poder
tomarlas y el gobierno ha tenido que crear un real decreto para que caigan en manos de los juzgados, que las comunidades, por ejemplo, puedan tomar decisiones en cuanto a cierres perimetrales o toques de queda. ¿Por qué? Mi pregunta es si crees que esa diferencia de criterios que hay, por ejemplo, que se ha visto, por ejemplo, con Canarias y en comparación con otras comunidades, ¿a qué puede ser debido? ¿Y crees que van a terminar en instancias más altas este tipo de cuestiones por parte de las comunidades autónomas? Pues mira, quien sabe suele comentar que cuando un tribunal te tira algo así, a ver, puede haber criterios puramente humanos, ¿no? Es decir, al final toman decisiones personas humanas y cada cual pues tiene su visión. Las realidades epidemiológicas de cada sitio son diferentes y pueden ser interpretadas de manera muy distinta por distintos tribunales, distintos jueces. Pero también depende de cómo lo formule, ¿no? Cada autonomía, y que algunas pueden tener, no voy a decir defectos de forma, pero sí planteamientos que no le cuadren con el derecho a la mano a un determinado tribunal. Sí, es una opción que siga subiendo, siga elevándose, pero para eso tiene que haber también un interés de la comunidad autónoma, y ahí sí que terminar a través de esa, digamos, pequeña jurisprudencia, creando una norma además de carácter general. Por ahora no parecen muy animadas las comunidades a seguir escalando para que al final se cree una especie por así decirlo, doctrina única. No lo sé, vamos a ver en las próximas semanas. Si los casos no suben mucho, es verdad que, bueno, pues yo creo que nadie va a mover ya ninguna ficha. Es posible que suban, es decir, va a haber, ya está habiendo un aumento de la movilidad que pueda llevar asociado más contagios. A lo mejor alguna comunidad se asusta de más porque tiene muy buenas cifras, quiere salvar su verano porque le va su economía en ello, y a lo mejor ahí sí se mueve más, pero si no es así, así nos vamos a quedar, yo creo. Has hablado también sobre elecciones en la primera pregunta que te formulé y quería centrarme también un poco en Madrid. La pregunta que te voy a hacer es, Ayuso ha mandado investigar un poco el foco de contagio en el aeropuerto de Barajas. ¿Hay datos suficientes para que pueda llegar a proponer esto? ¿O crees que también es algo por pura política y estrategia? Esta guerra con Barajas nos lleva prácticamente el año pasado. El verano pasado fue el eje de un enfrentamiento entre gobierno central y Comunidad de Madrid. ¿Hay un fundamento científico en el cierre de fronteras? Sí, podríamos decir que sí. De hecho, en el informe de evaluación que ha hecho ahora mismo un grupo de evaluadores externos del papel de Estados y de Naciones Unidas, sí que dicen, bueno, claro, esto ha funcionado, evidentemente. El control de fronteras ha sido muy exitoso en países de Asia-Pacífico. Pero claro, cuando controlas lo que tienes dentro. El problema es que tanto el año pasado como ahora, Madrid o cualquier otra autonomía tenía transmisión comunitaria. Es verdad que en verano eso se frenó, pero seguía habiendo brotes dentro de las comunidades autónomas. Y bueno, pues tan importante es lo uno como lo otro. Es decir, pensar que toda la incidencia es responsabilidad de los vuelos que llegan y de los contagios que se cuelan por ahí, bueno, pues un poco también exagerado para las cifras que hay en las comunidades autónomas, empezando por la Comunidad de Madrid. Al final, ¿qué te dicen todas las personas expertas en salud pública y en epidemiología? Que siempre es un compendio, un mix de medidas las que te permiten controlar la pandemia. Y luego una cosa muy interesante también de este informe de evaluación que acaba de hacerse a nivel internacional, dice una cosa muy interesante: medidas que funcionan en un sitio no tienen por qué funcionar en otros. Claro, decir, si cerramos fronteras, si cerramos aeropuertos o los blindamos con una política muy estricta de control, a lo mejor funciona muy bien en Singapur, pero no tiene por qué funcionar también en una comunidad como Madrid, que tiene introducciones desde toda España, porque está en el centro de una península, ¿no? En la que además, península que tiene dos países. Eh, Puestos a hablar de algo que además siempre nos preocupa por las variantes, ¿no? Es decir, una variante de un virus que pueda traer introducciones de países donde sí que tiene una incidencia muy alta. Por tanto, yo creo que al final es una mezcla de muchos factores. La Comunidad de Madrid se ha resistido bastante, en general, a los cierres perimetrales autonómicos, Sí. pero claro, insisto, lo que le viene bien en un lugar, lo que viene bien en un sitio, no tiene por qué ir también en otro. Es cierto que si tú cierras perimetralmente cuando esperas un aumento de la movilidad de tu ciudadanía, te puede venir bien, aparentemente, ¿no? Porque estás liberando de densidad a esa comunidad autónoma. Las otras a lo mejor no opinan lo mismo, claro. Entonces, al final se trata de buscar un equilibrio. Decir que solo Barajas, pues yo creo que ningún experto te va a decir que solo un factor es determinante, salvo
que tengas muy bien controlado a la pandemia dentro de tu territorio. Es decir, si prácticamente se ha erradicado el virus en un territorio y al lado tienes una nación, un país o una región con la incidencia desbocada, hombre, pues puede ser una medida totalmente razonable, ¿no? O que puede ser clave. Que tienes una variante, lo que llaman de preocupación en un territorio en el que hay muchísimo contagio, muy, muy cerca, cierras fronteras, pues tiene el sentido, también te lo van a decir los epidemiólogos. Es decir, que yo creo que ahí depende de de cuál sea la realidad en cada momento. Pero una sola medida en general no determina el devenir de una pandemia. Sí, también me has comentado un poco sobre las nuevas variantes y demás, y de una, la que se ha hablado recientemente es la de la India, porque el ritmo de contagios está altísimo y además el número de fallecidos. Hay datos porque se habla mucho que si no se controla allí, el resto de países lo vamos a pasar mal debido a la densidad de población que tiene la India. ¿Crees eso? ¿Tienes algún tipo de información que corrobore ese tipo de afirmaciones? A ver, con el tema de las variantes pasan varias cosas. La primera, que es lógico que nos hayan preocupado mucho desde el mes de diciembre, porque era una realidad que habíamos un poco ignorado. Estábamos muy confiados en la idea de que este virus muta a poco, es un virus de ARN, no esperábamos grandes sorpresas. La gripe sí nos las da constantemente y es un tema muy complicado porque la gripe cuando muta pues puede traerte sorpresas muy desagradables, puede tener potenciales pandémicos. Es verdad que que hemos ido adquiriendo a lo largo de los milenios por cierta inmunidad, pero a veces te viene una gripe muy mala y se lleva por delante muchísimas vidas. En esto España sabemos, hace unos años se llevó más de 15.000 o 16.000 personas un invierno, o sea, cuidado. Aquí estábamos confiados en que parecía que las mutaciones no eran tan importantes. Y de repente sí, de repente vemos que hay una serie de mutaciones en las puntas del virus que llevan a mayor contagio y nos preocupamos de la variante británica. Y entonces vemos como en Reino Unido se disparan los casos y las muertes y asociamos automáticamente a la variante lo que está ocurriendo. Y luego ocurre con Brasil, ocurre con California y ahora con la India. Pero nadie ha podido demostrar ahora mismo que una sola variante determine una vez más el devenir del virus en un territorio por sí sola. Es cierto que esta está claramente es más contagiosa porque si no nos hubiera hecho con ese nicho, digamos, ecológico, ¿no? Ese nicho de para hacerse fuerte entre tanta población en tan poco tiempo. Y cuando lo hacen tan poco tiempo y aumentan muchísimo los contagios, claro, vas a mandar a más gente al hospital y va a morir más gente, eso es así. Pero que por sí sola sea más virulenta en el sentido de que tenga alguna herramienta para producir más daño, bueno, pues eso en principio ya se ha ido viendo una tras otra que no exactamente. Con la de la India esperamos que sea más o menos lo mismo. Pero es que además tampoco se ha visto que como tal la variante en sí misma, claro, la variante al final son 3 sublinajes y cada cual es distinto, sea en sí mismo más transmisible. Es muy probable que sí, pero cuando en un país falla todo, todas las barreras de contención, lo normal es que sea cual sea la variante, se haga fuerte, se contagie y pase de organismo en organismo. Hay 3 sublinajes, cada cual con sus mutaciones. Y hablamos de variantes, pero lo que nos debe preocupar sobre todo, y en esta fase, es el tema de las mutaciones concretas, los cambios o los errores genéticos que presenta el virus en cada una de esas variantes. Y sabemos que hay una región del genoma del coronavirus, la 484, una posición de las letras, por así decirlo, que es la que más nos preocupa, porque nos da indicios de que se tiende a escapar un poco mejor de las vacunas o que puede provocar más reinfecciones. Esta está presente en las 2 variantes de Brasil, la sudafricana. Hay una variación también en la 484 en una de los linajes, de los sublinajes de la variante india. Bueno, pues eso sí que nos tiene que tener alerta. ¿Dejan de funcionar las vacunas? No, con ninguna variante han dejado de funcionar totalmente. Ahora funcionan peor. Puede haber más contagios. ¿Evitan muertes? Sí, o sea, las vacunas parece que siguen evitando, en general, siguen evitando muertes, sea cual sea la variante. Cada cual con sus niveles de eficacia y bueno, es difícil de evaluar esto en medio de la pandemia y sobre todo en lugares donde los hospitales están desbordados, donde no tienes capacidad para secuenciar, no tienes ni siquiera capacidad para hacer un seguimiento. Pero bueno, es decir, yo dentro de toda la información terrorífica que nos llega desde Brasil, en Brasil ha sido terrible lo que ha ocurrido con sus variantes, nos olvida desde Manaos a Sao Paulo, es decir, hayan vivido cosas
con unos índices de mortalidad per cápita yo creo que superiores a los de la India. Lo que pasa es que en India hay muchísima gente y el impacto absoluto es terrible. O sea, hablar de más de 400.000 contagios diarios con sus asociadas muertes. Piensa que, fíjate, están muriendo ahora unas 4.000 personas al día en India. Muchísimo. Es una cifra espeluznante, pero que responde con una precisión matemática a lo que dicen los modelos que es este virus. 1% más o menos de letalidad. O sea, ya donde mires se está comportando más o menos igual, desde luego cuando te contagia, ¿no? En los grupos de población, pues gente más mayor. Es decir, no hemos visto un cambio radical que ya de repente hay una variante que mata a los niños, sobre todo, no. Estamos viendo cosas así. O sea, yo creo que eso son, entre comillas, buenas noticias, pero poco consuelo, porque no hay variante buena. Y si los contagios se disparan, no hay variante buena. Sea en la India, sea en Reino Unido, sea donde sea. Incluso hay una hipótesis que, bueno, tuviste en tu canal a Hal hace unas semanas, un poco también lo soslayaba, ¿no? Que también es cierto que, a ver, en España al final tenemos un 90% de variante británica. Sí. Y a lo mejor eso nos termina haciendo, yo lo comentaba con él hace unas semanas, ¿no? Fíjate que a lo mejor eso nos termina haciendo de paraguas, ¿no? Porque claro, ha ocupado tanto nicho una variante que sí es muy transmisible que, bueno, no deja hueco a otras que pudieran ser eventualmente peores. Lo que está por ver es que realmente fuera peor la variante india. Porque pensar que lo que ocurre en India solo responde a la biología de un virus, a la variante, en India pasaban ya muchas cosas antes. Y en Brasil, pero y también en España y en Reino Unido. O sea, las flaquezas del sistema han saltado allá donde el virus ha entrado. Y ha sido evidente, o sea, y palmario. Sí. Siguiendo también un poco por las vacunas, ¿crees que el actual ritmo de vacunación, que se irá incrementando más cada vez, podremos llegar a finales del verano al 70% este famoso? Bueno, 70% de vacunación o de inmunidad, ¿no? Porque ya no tengo tan claro a qué se refieren. A ver, que en España el virus ha entrado en muchas regiones con una fuerza enorme, o bien en la primera ola, o bien en la segunda, o sobre todo en la tercera, al punto de que, a ver, yo no sé ahora mismo en Madrid, por poner una región donde había una seroprevalencia brutal, Madrid, Soria, Cuenca, hay provincias donde probablemente ya haya una inmunidad natural. Hombre, a lo mejor me arriesgo mucho decirte que un tercio. A lo mejor es demasiado. Pero vamos, 20-25% seguro. A eso hay que sumarle la gente que se vacuna. Y de esa gente que se vacuna, quita, no sé, un 20-30%. Ponte que, bueno, no le funciona para no transmitir el virus. Que esto poniéndose en el escenario más pesimista. Bueno, pones a sumar al final entre unas cosas y otras. Incluso en los escenarios más pesimistas tienes una inmunidad de grupo bastante buena. Ahora, lo que no tenemos tan claro es que el 70% sea la cifra mágica de la inmunidad de grupo. No digo de vacunados, de inmunidad tanto por la vacuna como de manera natural, ¿no? Porque has pasado ya la COVID. Porque estos son modelos matemáticos basados en otras enfermedades de transmisión, enfermedades respiratorias. Iba a decir de transmisión aérea, aunque sabes que con esto hay una cierta polémica, bueno, no sé si polémica, ¿no? O discusión científica, cada vez menos discusión y más evidencia, ¿no? Sobre la transmisión por aerosoles, pero bueno, como a lo largo de la historia no ha estado, esto siquiera ha habido un absoluto consenso y ha habido pues, muchos errores de interpretación de cómo se transmitían otras enfermedades y gotitas o a más amplio rango. Pero bueno, sea como fuere, estamos basándonos en experiencias previas de otras enfermedades transmisibles y de tipo respiratorio. Y esto también depende mucho del famoso número R, ¿no? Del índice del número reproductivo básico, a cuántas personas contagia una persona contagiada en un momento determinado, ¿no? Y claro, ese número varía mucho. Varía incluso dentro de comunidades con las que se junten, ¿no? En determinadas burbujas. Y claro, eso del 70%, pues a lo mejor es menos. A lo mejor resulta que con menos en una realidad como la española o de alguna región, pues nos basta, ¿no? O nos basta en un momento como este, nos ha pillado en verano, en que hacemos más vida en el exterior, o al contrario, resulta que necesitamos más, porque las variantes lo complican todo, o porque no, porque hemos hecho cálculos basados en otra cosa. O sea, hay unas estimaciones de 60-70% bueno, que son estándares, que yo creo que vienen un poco de modelos del Imperial College del año pasado y de otros británicos, pero bueno, que con eso jugamos, ¿no? La mayoría hay un cierto consenso en que eso nos sirve para hacer un cálculo. Hombre, los datos de Israel ahí están, los de Reino Unido también, algo tiene que ver, pero ellos vienen de confinamientos muy estrictos también. Sí. Entonces, bueno, y son realidades sociales también muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo sería optimista. Yo creo que es verdad que la desgracia de haber sido un país muy azotado por la COVID
en este caso corre a nuestro favor para ganar en esta carrera contra el virus en plena vacunación, porque sumas enteros al final, sobre todo en ciertas regiones. Y te diría, si esto me lo hubieras preguntado antes de Navidad, pues te diría, bueno, pues hay regiones que están mejor colocadas porque han tenido ya una desgraciada primera ola, pero es que después de la tercera ola casi no se ha librado nadie, ¿no? Y es terrorífico. El precio que hemos tenido que pagar ha sido tremendo. Es el precio que están pagando Suecia, por ejemplo, de una estrategia muy laxa, de dejar de alguna manera que la gente se fuera contagiando, pero el número de vidas que ha costado ha sido terrible, ¿no? Pero bueno, ahora están ahí las cifras, ¿no? Que vamos sumando poco a poco. Supongo que sí, o sea, con la lluvia de vacunas que es verdad que nos está entrando esta semana, la siguiente va a ser muy importante también. Si encima llega alguna vacuna más, yo creo para el verano, fácilmente la alemana CureVac estará. Novavax va con un poco más de retraso, pero bueno, a lo mejor hacia el final de verano, septiembre, hombre, pues mal se nos tiene que dar, ¿no? Para no hacerlo. Es verdad que estamos demostrando que podemos, es verdad. O sea, yo era un poco escéptico sobre esa capacidad, pero en Estados Unidos estaban teniendo algunos problemas cuando empezaron a tener un montón de vacunas al principio para poner todas las dosis, pero mira, estamos, vamos, las comunidades lo están pudiendo hacer. Todo el personal sanitario, las enfermeras, los dispositivos creados alrededor de ella, pues están funcionando. Ojalá esto siga así, ¿no? Ahora viene el reto de vacunar a toda una generación muy masiva, luego el resto de la población, ¿no? O sea, que no está institucionalizada. O sea, bueno, hay retos por delante, pero bueno, tiene buena pinta. Yo soy optimista. Sí, yo opino un poco también como tú. Siguiendo un poco con las vacunas y preguntándote por dos en concreto. Una es por la AstraZeneca, que ha habido muchísima polémica. Realmente no ha habido datos que corroboren que es tan peligrosa como se ha dado a entender por parte de algún medio. Y la otra que te quiero preguntar también es por la Sputnik. ¿Qué posibilidades crees que hay de que pueda llegar a Europa y en este caso a España? Pues fíjate que yo tenía una cierta visión hace unos meses de que Sputnik iba a cubrir el hueco dejado por AstraZeneca en Europa, por la desconfianza en AstraZeneca, pero claramente la Comisión ha hecho una apuesta por las vacunas de ARN y particularmente por Pfizer por una simple razón comercial o sí, o estratégica, ¿no? Es decir, Pfizer ha cumplido. O sea, vamos, que te entren cada semana 1,5 creo millones de dosis solo esta semana. Claro, es que nadie puede competir con eso. Y te digo que no lo quería porque, claro, es una vacuna de una logística compleja, ultra congelada, encima con sus 2 dosis, frente a una vacuna con todo ventajas. AstraZeneca estaba a la cabeza prácticamente a final de año por muchas razones. O sea, una vacuna muy barata, que era efectiva, es decir, a lo mejor no presentaba las cifras de efectividad o de eficacia en ensayo más espectaculares, tampoco nos hacía falta, con capacidad de llegar a todas partes, te pones en un centro de salud sin mucho problema, una nevera, con muy buenos resultados en general para evitar muertes, prácticamente al 100% de eficacia, pero tenía todos los ingredientes a su favor. Yo creo que una serie de errores a la hora de manejar la comunicación de la propia empresa, por un lado. El Brexit, que ha sido determinante para terminar de hacerla ver como una vacuna asociada a Boris Johnson y a su también particular estrategia, ¿no?, de negociación cuando finalizaba el año pasado frente a Bruselas. La apuesta también de la farmacéutica por centrarse en el mercado de Reino Unido, que ha sido muy obvia, ¿no? En el momento en que estás fabricando en Europa y parece todo apunta a que estaba exportando dosis a Reino Unido, que ya no era territorio comunitario. Es decir, hay una serie de errores que cuando han saltado los trombos, pues han terminado por finiquitar la relación de Europa o de la Europa continental con esta vacuna. Yo creo que ningún gobierno ahora mismo tiene la necesidad de enfrentarse a episodios de trombos que estadísticamente va a haber si vacunas masivamente con esta fórmula. Los vas a encontrar. Y sean muchos o pocos es un término, una cosa muy relativa. Nadie quiere que haya una sola muerte en su territorio, pero no olvidemos que siguen muriendo más de 100 personas todos los días en nuestro país. Lo que pasa es que esa cifra va a ir bajando día tras día. No es lo mismo que estuviéramos en India. Claro, no es lo mismo que estar incluso en Francia, que lo han pasado muy mal, incluso en Alemania, que vienen también de meses atrás a estar bastante mal. La realidad ya es muy distinta, incluso para el propio Reino Unido, ¿no?, que ya ha limitado por debajo las edades en las que ponerse riesgo-beneficio. Entonces yo creo que esto ya no lo levanta nadie realmente. Es muy difícil ya que
que haya una confianza, ya no ciudadana, que yo creo que en general ha habido más confianza ciudadana que la que algunos gobiernos han depositado. Los nórdicos no han querido saber nada de AstraZeneca y porque entre otras cosas ellos lo han vivido muy en primera persona, es decir, han tenido pues la mala suerte de tener unos cuantos casos de trombos que en poblaciones pequeñas pues pesan mucho más. Han hecho investigaciones sobre todo en mujeres y bueno, ahí les salen proporcionalmente muchos más, es decir, no hay duda de que la vacuna está detrás de algunas de estas reacciones. De hecho, ya lo bueno es que tenemos hasta una explicación de por qué ocurre, que eso es bueno, y hasta un antídoto, por así decirlo, un remedio para personas que presenten ese tipo de coágulos, ¿no? Pero claro, que tienes enfrente la maquinaria de Pfizer que ha dado no solo unos resultados espectaculares, aunque yo siempre digo las cifras de eficacia hay que tener cuidado a la hora de compararlas porque no son comparables en los ensayos. Los ensayos no se hicieron ni todos a la vez, ni con la misma población, ni con el mismo diseño, pero aún así están funcionando espectacularmente bien. No sabemos si durará mucho esa inmunidad o no, pero sabemos que muy buena a corto plazo sí que es. Y que los efectos secundarios sí están ahí también. O sea, todas las vacunas tienen, hay algunos casos graves, pues porque hay gente desde una alergia hasta reacciones que hoy en cada organismo se pueden dar, como con cualquier otro medicamento. Pero es verdad que, bueno, pues AstraZeneca ahora mismo lleva esa peor fama. Y hay algo detrás, parece ser, de esas vacunas de adenovirus que en algunas personas muy concretas puede derivar en coágulos, en esas trombocitopenias. Una vez más, cuando habla de la Agencia Europea del Medicamento, que no da puntada sin hilo y además tiene fama de estricta en temas de seguridad, de que en riesgo-beneficio, vamos, el beneficio abrumadoramente sigue estando del lado de poner AstraZeneca a todo el mundo, hombre, es por algo. Ahora, el riesgo-beneficio es algo que va cambiando con el tiempo. Si tienes enfrente a un proveedor que te está metiendo más de 1 millón de dosis a la semana, dices, toma mi dinero. ¿Qué es Sí. lo que está haciendo Europa? Es una vacuna, a ver, 10 veces más cara, o sea, casi. O sea, estamos pagándolo, evidentemente, pero la confianza de tener un proveedor fiel, como dijo la presidenta de la comisión, ¿no? Y con la que puedes firmar un contrato a largo plazo. ¿Te puedes fiar de AstraZeneca, que ha decidido centrarse en el mercado de Reino Unido? Con Boris Johnson, pues en su momento, cuando estábamos en diciembre, intentando negociar o no negociar una salida del Brexit dura. O sea, hay un contexto que tenía todo a la contra en contra AstraZeneca, por no decir Estados Unidos. La FDA, yo tengo la sensación de que no quiere saber nada de AstraZeneca. No tiene ningún interés. Es que no le hace falta, realmente. O sea, tiene 3 vacunas estadounidenses que les funcionan bien y bueno, tienen a más de un tercio ya de su población, creo recordar, con dobles dosis. O sea, esto va cambiando con el tiempo. Esto evidentemente va cambiando con el tiempo. Si tú me dices, hay países que están deseando recibir AstraZeneca, obviamente. Pero yo creo que incluso a nosotros no nos sobran en Europa en general. Las dosis AstraZeneca están ahí y funcionan. O sea, las sociedades médico-científicas abogan porque se siga poniendo y prácticamente en todos los grupos de población, que es lo que dice la Agencia Europea del Medicamento. Pero a nivel político yo entiendo que se diga, no tengo por qué jugármela cuando tengo una alternativa. Y lo que te contaba de la Sputnik, ¿crees que podría llegar a Europa? Yo creo que ya no, pero por esa razón que decíamos, es que ya lo ha dicho la Comisión. Otra cosa es que la Agencia Europea la apruebe. Y si eso lo hace, puede que haya regiones o países que decidan pues comprarla, pueden hacerlo. O sea, la ley no se lo impide. De hecho, no le impide ahora a un Estado, a través de claro, con la aprobación de su propia agencia reguladora, que compre vacunas a Rusia. Lo que pasa es que, claro, si la agencia europea las aprueba y luego la comisión se pone a comprar, entonces ya sí estaría rompiendo las reglas del juego comunitario. Pero mientras lo apruebe y la comisión no compre, no firme contrato con Rusia, eso podría ser. Dicho lo cual, parece que no va a hacer falta. Es decir, la estrategia comunitaria y de países como España es que el hueco dejado por AstraZeneca lo ocupe Pfizer. Con lo cual, a priori, no parece que fuera necesario. Lo que pasa es que es verdad que estaban esas primeras dosis pendientes. Es decir, bueno, lo lógico es que si tú has puesto una primera dosis con adenovirus, AstraZeneca, pues la segunda sea también de adenovirus y como es una vacuna más o menos prima hermana, la rusa, pues dices, lo pones también esa segunda dosis con Sputnik. Pero como se está viendo que funcionan y pueden funcionar bien, mezclar dosis distintas, hay sociedades, insisto, médico-científicas que no están en absoluto de acuerdo con hacer esas mezclas. Pero bueno, se están estudiando en Reino Unido sobre todo, en España también, aunque son estudios muy diferentes, y parece que funcionan también, que son seguras, con lo cual parece que ya está tomada la decisión, ¿no? Vamos con Pfizer.
Y bueno, ya he terminado un poco la entrevista, te quería preguntar también sobre el tema mascarillas. Por ejemplo, Rafa Bengoa ha llegado a decir que si a finales de junio, a principios de julio, para ciertos espacios exteriores o deportes se podrían dejar de usar, ¿crees que también puede haber datos en esto que pueda suceder? Pues mira, la mascarilla en exterior, científicamente te diría, ¿pues es necesaria? Pues a priori no, ¿no? Es decir, cuando te pones una mascarilla en la calle, lo que estás en el fondo comprando es tu derecho a poderte parar a hablar con alguien espontáneamente o meterte en un interior sin pensárselo demasiado y tener que ponértela, ¿no? Los contagios en el exterior son 20 veces menos probables que en un interior. Pero bueno, al final cuando llevas la mascarilla pues te preocupas menos de las distancias y de otras cosas. Y sobre todo hay un componente psicológico, nos recuerda que todavía estamos en una pandemia. Si decidimos que en un momento dado ya no estamos en tal pandemia o que ya estamos en otra fase, pues a lo mejor ese componente simbólico se cae. En Estados Unidos se cae ahora la mascarilla incluso para interiores, en gente Wow. vacunada. Es el rasgo de yo me he puesto la vacuna. En Estados Unidos lo toma como un incentivo, porque allí ya están empezando a llegar a ese estrato de población que no quiere ponérsela o que directamente pues, no le toca porque son niños y ya las cifras ya empieza a costar subir, ¿no? Igual que en Israel. Yo creo que en España no tenemos un problema de antivacunas importante, o sea, comparativamente con otros países de nuestro entorno y desde luego con Estados Unidos, no va a ser necesario ese incentivo de te quitas la mascarilla en cuanto te pones la vacuna. Pero por otro lado, nadie te va a pedir una cartilla de vacunación si te ves sin mascarilla, creo yo. Así que al final no puedes controlarlo tampoco. Habrá un momento en que empieza a decaer y lo decae y empezará lentamente a decaer de manera casi natural, orgánica, si quieres. Empezaremos a ver cada vez menos mascarillas y pensaremos, bueno, es que está vacunado, bueno, es que la incidencia es muy baja. Haremos un poco la vista gorda, a lo mejor termina pasando eso, ¿no? Más que un decreto de un día en que fuera mascarilla y todo el mundo se la quite. Parece que será algo gradual. Otros a lo mejor la seguiremos llevando, por ejemplo, en interiores, en transportes públicos. Eso en Estados Unidos se mantiene, ¿no? Yo creo y se quede incluso durante años, ¿no? Como en algunos países asiáticos para algunas personas. Pues no, no sé. Lo cierto es que yo creo que sigue siendo muy importante, o sea, sigue siendo una herramienta muy importante para el control de la transmisión en interiores, que en verano tendemos a estar menos en interiores, pero también nos refugiamos del calor al aire acondicionado de los interiores y ahí yo creo que pues tenerla también. Las oficinas, pues son lugares donde te puedes contagiar, si está todo cerrado. Bueno, como herramienta ha demostrado ser una pata más y muy importante en el control de la epidemia. Pero es lógico que la gente quiera ver luz al final del túnel y esta es una de las luces más sencillas, ¿no? De visualizar. Se cae la mascarilla, o al menos en algunas personas y contextos, y es una especie de premio. No me gusta trazarlo de premio porque el premio es al final es salvar tu salud, ¿no? Sí. Pero es verdad que psicológicamente es inevitable pensar que llevamos un año y medio de castigo, ¿no? Y yo creo que hay que jugar con esos componentes también psicosociales, porque es lógico, todo el mundo estamos hartos de muchísimas cosas de esta Sí. pandemia. Y yo creo que hay que tener empatía con todas las conductas, prácticamente con todas. Aunque no nos despierten simpatía, sí que hay que tener empatía con eh, sentimientos que a nivel social, pues, lógicamente nos llevan al hartazo, ¿no? Y a estas alturas. Y hay que saber manejarlos, de eso es política de salud pública con mayúscula, anticiparte también a lo que la gente, lógicamente, desea, ¿no? A lo que todos deseamos de manera colectiva y a cuánto podemos permitirnos y cuánto nos la estamos jugando, tanto a nivel individual como colectivo. Sí, y la última pregunta que te quiero hacer es, vamos camino del verano, ya queda poquito, el turismo ha sido uno de los sectores más castigados por el COVID. ¿Cómo crees que va a ser un poco lo que se está hablando del pasaporte comunitario, las personas que estén vacunadas? Quería que me contaras un poquito para finalizar ese tema. Pues un poco como lo que decíamos, ¿no? Del premio a quitarse la mascarilla si estás vacunado, ¿no? En Estados Unidos. Por lógica y por base tiene una base discriminatoria, ¿no? Cualquier tipo de Sí, documento de este tipo sí te otorga una serie de privilegios frente a los no vacunados. Pero claro, o sea, es útil siempre y cuando eso sirva para apuntar a aquellas personas que voluntariamente no han querido vacunarse, toda vez que es verdad que las vacunas ahora sí están demostrando que sirven para frenar la transmisión, porque si hubiéramos tenido unas vacunas que solo sirven a título individual para no ir al hospital, bueno, estaríamos hablando de otra cosa. Pero ahora sí. vacunarse sí es un acto de solidaridad, es un acto colectivo, es un acto cívico, porque vas a evitar contagios. A lo mejor no al 100%, pero vas a evitar que si te juntas con 5 personas, pues vas a evitar que 4 se contagien a lo mejor.
Y esto entonces sí que puede ser un incentivo, pero a lo mejor a corto plazo no. Es decir, que teniendo en cuenta que esto es una pandemia, es global, hay lugares donde la vacuna es siquiera una utopía todavía, es discriminatorio a la hora de marcar. Si esto finalmente marca los viajes, ha dicho Europa que no, que esto no pretende ser eso, solo eso, una cartilla de vacunación. Bueno, pensar que eso se va a quedar ahí. Por otra parte, dicen, bueno, es que vas a poder viajar sin tenerte que hacer los test, las cuarentenas. Yo creo que tiene toda lógica. Claro que tiene toda lógica. No contagias, ¿no? Eso es lo que podemos pensar. Si ya lo has pasado o estás Sí. bien vacunado, pues. Pero bueno, eso ni es una garantía al 100%, por otro lado. Y, y bueno, mmm, claro, el de al lado no le ha tocado todavía vacunarse y dirá, pues vaya, me quedo en tierra o me toca hacer la cuarentena o gastarme una pasta en hacerme PCRs. Sí. Es un tema complicado. A lo mejor a largo plazo sí, o a medio plazo tiene todo el sentido, pero a corto, pues tiene problemas de discriminación, no nos vamos a engañar, salvo que facilites absolutamente, por ejemplo, el tema de los test, ¿no? A nivel muy estricto, o puedas plantearte no hacer cuarentenas. Es complicado, yo creo. Y dicho lo cual, es una herramienta, claro, es una herramienta para mover ciudadanía, mover población y mover economía. Es que ese es el dilema, eso es así. Sí. Pero seamos claros, tiene una serie de consecuencias en un sector de la población. Salvo que hubiéramos llegado vacunados prácticamente al 100% o con acceso a vacunas y posibilidad de vacunarse a todo el mundo al verano. A ver, España va muy bien, a muy buen ritmo, pero vamos, al inicio de la temporada turística yo creo que en general en Europa, solo Reino Unido, se va a poder decir que yo, quien digamos no tenga su sello es porque no Sí. ha querido, ¿no? No sé si Estados Unidos a lo mejor también, pero bueno, vamos a verlo. Bueno, Mario, no sé si quieres añadir algo más. Si no, te quería decir que muchísimas gracias por la entrevista. Has sido muy amable conmigo y desearte mucha suerte en tus proyectos. Pues nada, y lo mismo digo, Alberto, muchísima fortuna, muchísimas gracias por haberme traído y por esta charla. Ha sido un verdadero placer. Lo mismo te digo, muchísimas gracias. Me ha encantado y un abrazo enorme. Un abrazo. Nos vemos, adiós. Hasta luego.